Bien, comenzamos entonces con el debate de toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del Código Penal para la protección de la libertad de expresión. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra el señor Santiago Romero por un tiempo de 12 minutos. Presidenta, señoras y señores diputados, la libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido a todo ser humano, contenido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Convención Europea y en la Constitución española. En nuestro país ya nos hemos acostumbrado a las represalias y condenas a personas por el ejercicio de esta libertad, ya sea en su vertiente artística, satírica o simplemente de opinión, una anomalía democrática provocada por la reforma del Código Penal del Partido Popular en el año 2015. Y hoy proponemos recuperar derechos y seguridad jurídica. El Partido Popular no debería desconfiar del ejercicio de la libertad de expresión, salvo que considere que esta libertad es incompatible con su modelo de sociedad. Igualmente, pedimos al Partido Socialista que, tras 3 legislaturas, ya lo consigamos y se impulse la reforma para volver a la situación existente durante el Gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Pedimos a todas las fuerzas políticas que pierdan el miedo y que aprobemos una reforma para que España se sitúe en un escenario de protección y defensa del derecho a la libertad de expresión. En la anterior legislatura, el Partido Popular presentó propuestas para mantener la criminalización de la libertad de expresión y endurecer las penas de los delitos de opinión, más prisión y más multas. La monarquía, la nación o las víctimas del terrorismo no se defienden acabando con la libertad de expresión. En democracia no pueden ser delitos, comportamientos que no tienen más finalidad que la cómica o que son simples críticas. Pueden llegar a ser groseros, pueden llegar a ser hirientes, pero una democracia siempre aplica el principio de mínima intervención del derecho penal. Y existen otras vías legales para proteger el buen nombre o la dignidad de personas e instituciones, vías civiles de defensa del derecho al honor o de derecho a la rectificación, por ejemplo. Por eso hay que expulsar del Código Penal los delitos que impiden la libertad de expresión. No puede restringirse el debate y la participación política de la ciudadanía. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a España reiteradamente por mantener delitos como el ultraje a la nación, y el Consejo de Europa cuestiona el encaje democrático de las injurias a la corona. Son normas penales absolutamente obsoletas, no ajustadas ni a la Constitución ni a los convenios internacionales, ni a un Estado de derecho democrático. Y además son tipos penales imprecisos, cuya ambigüedad ha provocado una aplicación errática y ha generado alta inseguridad jurídica, impidiendo la precisión de las conductas sancionables que exige el principio de legalidad penal. Los delitos contra los sentimientos religiosos, desde que entraba en vigor el artículo 525 en el año 95, nadie se había sentado en el banquillo hasta mayo del año 2012. El cantautor Javier Crae tuvo que soportar un calvario judicial de 9 años y acabó absuelto por una sentencia que planteó que el indudable sentido satírico, crítico y provocador de expresiones no es suficiente para dotarlas de relevancia criminal. En 28 años de vigencia ha habido una veintena de casos de aplicación de este artículo y solo en uno de ellos ha habido una condena. El resto fueron absueltos o sobreseídos. La norma en la práctica se ha convertido en un arma propagandística del integrismo católico y es utilizada en fraude de ley para captar atención mediática y coaccionar a artistas o a cómicos mediante largos procedimientos y gastos para ellos y para la Administración de Justicia. Nunca los procedimientos se inician por una denuncia de la Iglesia, sino por asociaciones ultracatólicas manejadas por la ultraderecha. En democracia, proteger el ejercicio de la libertad religiosa no es equivalente a sancionar la crítica o incluso la ofensa a otra religión.
Reclamar castigo a la crítica u ofensa a una religión es propio de integristas religiosos y es la justificación de sus crímenes. Respecto a los delitos de injurias contra la corona, la justicia española condenó a 2 jóvenes por quemar fotos del rey Juan Carlos. El recurso llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y condenó a España en el año 2018 por injerencia en la libertad de expresión, declarando que la pena aplicada en España no fue proporcionada con el fin perseguido ni necesaria en una sociedad democrática. Y han existido más condenas por este delito, las de los humoristas del Jueves, la condena del alcalde de Puerto Real por calificar de deleznable al rey emérito, la condena al coronel Martínez Inglés por calificar de corrupto al anterior jefe de Estado. Parece mucho más grave que militares en retiro amenacen con fusilar a 26 millones de españoles o que reclamen al ejército que destituya al recién investido presidente del Gobierno y, sin embargo, ambas conductas son impunes a fecha de hoy. No hay mecanismo constitucional alguno para elegir, reprobar o cesar al rey, pero sí hay normas penales que castigan las críticas a la institución en ejercicio de sus funciones. Norma, por cierto, también aplicable para sancionar las críticas a los familiares hasta segundo grado colateral. En la antigüedad clásica, agravar al rey era delito de lesa majestad, pero que 2.500 años después en España siga estando castigado el agravio al rey no tiene justificación alguna en democracia. Lo dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que cada vez que se ha pronunciado ha calificado de injustificable esta norma penal. El delito de ultrajes contra la patria, la crítica de los símbolos de un país, es imposible de evitar en democracia. Penalizar esa crítica es simplemente reprimir la libertad de expresión. El Constitucional confirmó la condena a un sindicalista gallego por supuestamente ofender a la bandera en una sentencia con 6 votos a favor y 5 votos particulares disidentes. Uno de esos votos disidentes ya cuestionaba la constitucionalidad de este artículo del Código Penal. Era el voto particular del magistrado Andrés Ollero, 17 años, diputado del Partido Popular en el Congreso. El magistrado disidente decía: no hice más que tener en cuenta el artículo 10.2 de nuestra Constitución. Me creí, pues, obligado a tener en cuenta el Convenio de Roma y, en consecuencia, asumir la jurisprudencia del Tribunal Europeo. Ahorraba así a mi querida España una nueva condena, como las ya coleccionadas sobre cuestiones similares. El profesor Ollero se refería a las entonces al menos 3 sentencias del Tribunal Europeo que condenaban a España por no garantizar el derecho a la libertad de expresión. Y como dice el profesor Ollero, la protesta ciudadana crítica con el sistema, con su simbología, ha de quedar amparada por la libertad de expresión. ¿Y qué razón tenía el señor Ollero? Porque el 8 de junio de este año el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le ha dado la razón y ha condenado a España en este caso en el que él presentó voto disidente. Nuevamente, el Tribunal Europeo ha declarado que la libertad de expresión no se aplica solo a información o ideas que se perciben inofensivas, sino también a las que ofenden al Estado o a cualquier sector de la sociedad. Por eso hay que derogar este artículo para acabar con la vergüenza que supone las condenas permanentes a España, ¿no? El delito de injurias a instituciones del Estado, que nunca se ha aplicado, es ineficaz por inaplicable, y lo que hay que hacer es derogarlo para evitar el riesgo de aplicación. Y el delito de enaltecimiento solo sirve para contestar a cantantes, raperos, que nunca han provocado ningún acto de terrorismo. No puede haber condenas de prisión en una democracia por cantar. 12 cantantes del grupo La Insurgencia fueron condenados a 6 meses de prisión por la Audiencia Nacional. El rapero Hassel entró en prisión en febrero del año 21. El Tribunal Supremo admite que el delito de enaltecimiento del terrorismo puede entrar en conflicto con el derecho constitucional de libertad de expresión. Es un delito que nació en el año 2004 en un momento de extrema violencia terrorista, pero en el año 2015, cuando ya ETA había anunciado el final de su actividad criminal, el Partido Popular lo endureció. Se produjeron entonces numerosas detenciones por operaciones policiales en Twitter, un claro contenido prospectivo, operaciones de dudosa legalidad que buscaban posibles delitos sin denuncia previa. El Ministerio de Interior era dirigido entonces por Jorge Fernández Díaz,
que utilizó este delito para tapar los desmanes de su ministerio, por los que, por cierto, ahora hace frente a una acusación de 15 años de cárcel y 33 de inhabilitación. Según nuestros tribunales, este delito consiste en incitar indirectamente a la comisión de actos terroristas. Nuestro ordenamiento jurídico ya dispone de otras figuras para reprimir estas conductas y proteger a las víctimas sin afectar a la libertad de expresión, como, por ejemplo, la provocación para cometer un delito. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que en materia de opinión el castigo nunca puede ser pena de prisión y este contempla hasta 3 años de prisión. Democracias admiradas por las fuerzas políticas que se vienen oponiendo a esta reforma, como el Reino Unido o los Estados Unidos, no mantienen en su legislación delitos como estos que existen en nuestro Código Penal, que persiguen la crítica y la libertad de expresión. Por eso esta proposición de ley incluye una reforma también para ampliar la protección de la libertad de expresión, limitando acciones restrictivas de derechos fundamentales que pueden derivarse de acciones de autoridades. Queremos así evitar que lagunas jurídicas puedan provocar otros daños a derechos fundamentales. Por ejemplo, las identificaciones realizadas por la autoridad sobre personas que participan en reuniones de carácter político o sindical no pueden hacerse de manera que disuadan la participación de la ciudadanía en la actividad política o social. Tampoco procede establecer un control sobre las personas que participan en movilizaciones sociales, porque son consustanciales a la vida democrática de nuestro país. Las autoridades no pueden restringir la libertad de expresión con actuaciones como, por ejemplo, la cancelación de espectáculos públicos o la retirada de obras de artes o la retirada de símbolos políticos plenamente constitucionales, como una bandera, porque se suponga que incomodan al jefe del Estado. Ninguna actuación gubernativa puede restringir derechos como el derecho a la libertad ideológica o de pensamiento, el derecho de reunión, a la participación política o a la libertad de expresión. Son derechos que hay que proteger y para conseguir esa adecuada protección del ejercicio de estos derechos fundamentales, lo que proponemos es un artículo nuevo, un artículo 536 bis, que sancione la identificación con propósito de controlar la participación en actividades de índole político o sindical o religioso, así como la incorporación de un apartado segundo al artículo 538, para que la autoridad o funcionario público que impida el derecho a la libertad de expresión también vea castigada esa actuación. Estas propuestas no son un antojo del Grupo Parlamentario de Sumar, son una necesidad para reclamar nuestra democracia. Hoy mismo deben haber recibido todos y todas una carta de Amnistía Internacional pidiendo que se aprobara esta reforma. Son, por eso, una necesidad para mejorar nuestra democracia y por eso se contienen expresamente en el acuerdo de gobierno de coalición firmado en octubre del año 2023. Pedimos a todas las fuerzas políticas que por fin aprobemos esta reforma y que España se sitúe en el escenario de protección y defensa del derecho de libertad de expresión en el que ya están hace décadas todos los países, los más democráticos de nuestro entorno. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Santiago. Ha solicitado la utilización del turno en contra el Grupo Parlamentario Vox. Tiene la palabra en representación del Grupo el señor Figaredo Álvarez Sala. Muy buenas tardes a todos. Acabamos de recibir una especie de clase magistral de respeto, de tolerancia, de entendimiento por parte de un declarado comunista, colaborador de las FARC, que ha defendido siempre que ha podido a todos los grupos terroristas que han sembrado el caos en Occidente e incluso en Oriente. Y sube usted aquí, señor Santiago, con cara de cordero degollado, a pedirnos, por favor, que aprobemos esta reforma. La hipocresía, señor Santiago,
es fingir cualidades intencionadamente falsas o contrarias incluso a lo que se describen. Señor Santiago, ¿qué está usted contándonos? ¿Qué está usted contándonos? Que son herederos de una de las ideologías totalitarias que más daño han hecho a la humanidad. Ustedes no quieren la libertad de expresión. Ustedes lo que quieren es la ley del embudo. Ustedes quieren silenciar, amordazar, callar y arrodillar a la oposición, mientras que ustedes lo que pretenden, para ustedes mismos, es poder hacer todos los alardes de odio públicos, privados y cualquier tipo de declaración que se les ponga por delante con tal de hundir al adversario político. Eso es lo que ustedes pretenden y es importante que todos los españoles lo vean, porque vienen aquí los señores de Podemos, de Sumar, perdón, y nos dicen con cara de buenos, no hay que adaptar la legislación española, bueno, y quieren eliminar una serie de artículos del Código Penal. Y entre esos artículos, los de ofensas por cuestión de la religión. Quieren ustedes eliminar un artículo tan sencillo que dice que será un delito quien lleve a cabo alguna acción con el objetivo de humillar, menospreciar o amenazar a quienes crean en una religión concreta. Eso es lo que quieren eliminar ustedes. Vienen ustedes aquí y nos dicen que quieren eliminar ese artículo que prohíbe humillar a las víctimas del terrorismo. Es peor, porque el Código Penal no dice humillar, dice quien con intención de humillar. Es decir, que según ustedes, que alguien salga al foro público con la intención de humillar a las víctimas o con la intención de atacar a alguien por su religión, nos quieren decir ustedes que esto es positivo. Nos quieren decir ustedes que España será un país mejor si permitimos que se humille a las víctimas. Eso es lo que ustedes nos quieren decir. Porque eso es lo que dicen ustedes en su proposición de ley. Sin embargo, lo visten como si España fuese una especie de Estado totalitario que reprime a todos aquellos que, por algún motivo, miran mal a una bandera que pasa por allí. Y no es así. España es una de las democracias que menos defiende a sus símbolos en Europa. Que menos. España es uno de los países que establece unas sanciones más bajas para aquellos que ataquen a los símbolos nacionales, al rey, que es el jefe del Estado, incluso a los cargos públicos. Porque, por ejemplo, en Alemania existen delitos de cárcel para aquellos que mancillen los colores o el escudo de la bandera de Alemania, con un tipo agravado para quienes lo hagan ostentando un cargo público. Es decir, señor Santiago, en Alemania, el señor Pisarello, cuando era concejal en el Ayuntamiento de Barcelona y atacó a la bandera española, el señor Pisarello habría ido a la cárcel en Alemania. Fíjese usted. Es decir, que esa España que usted describe como una dictadura oscura, nefasta, es en realidad el país que menos protege sus símbolos nacionales, cosa que, de hecho, deberíamos revertir. Y deberíamos empezar a protegerlos y a defenderlos como es debido. Porque cuando ustedes vienen aquí y describen esa situación con esa carita de corderos degollados, la realidad es que ustedes lo que defienden son los homenajes de los terroristas etarras que salen de la cárcel. Eso es lo que ustedes defienden. Eso es lo que, según ustedes, es auténtica libertad de expresión. Desde el año 2018, en que entraron ustedes al Gobierno, 77 homenajes públicos a etarras. Eso es lo que ustedes defienden. Porque ustedes dicen que libertad de expresión es patear a un policía en la calle, como hizo uno de sus diputados, de hecho, condenado por ello. Porque, según ustedes, libertad de expresión es, como decía una de sus concejales, que insultaba a la policía diciéndole «zorra, te follas a todos los policías». Eso, según ustedes, es libertad de expresión. Y la realidad es que en España poco castigamos a quienes insultan y subvierten el orden público
desde las instituciones, que es precisamente lo que ustedes quieren defender y proteger. Porque mientras ustedes pretenden que para los suyos todo valga y todo esté permitido y todo quede amparado bajo la libertad de expresión, sin embargo, para los contrarios todo debe quedar prohibido. Lo hemos visto estos días en Ferraz, manifestaciones pacíficas en las que personas de avanzada edad fueron gaseadas por el mero hecho de deambular por las calles. Lo vemos cuando ustedes se rajan las vestiduras porque de repente una persona está rezando un rosario por la calle y eso a ustedes les parece una gravísima ofensa. O cuando, por ejemplo, una persona decide rezar ante una clínica abortiva, eso a ustedes les parece un auténtico crimen y un delito digno de ser castigado con una ley específica para prohibirlo. Y eso lo dicen ustedes. Es decir, al adversario la cárcel y a los míos barra libre. Y ese es, señor Santiago, el problema. Y ese es el problema en el que se encuentra ahora mezclado el Partido Socialista. Porque están ustedes colaborando para convertir a España en una democracia sesgada a la izquierda e incluso camino de una dictadura ideológica, en la cual solo se permitan las expresiones de uno de los bandos, de una de las ideologías, y a los contrarios se les tenga absolutamente proscritos, tanto en las calles como en los medios de comunicación, porque están ustedes al final pactando y siguiendo la línea de aquellos cuyo único objetivo es subvertir el orden público, cambiar el régimen y crear un nuevo régimen en el cual ustedes tengan todo el poder omnímodo del Estado. Y por eso van poco a poco secuestrando cada una de las instituciones del Estado para garantizar precisamente este fin, que no es otro al final que el de amordazar a la oposición. Ustedes han conquistado ya el Tribunal Constitucional. Han conquistado usted, por supuesto, la televisión pública. Han conquistado ustedes, cómo no, pretenden terminarlo esta semana, la agencia EFE. Poco a poco van ustedes colonizando todas las instituciones del Estado. Y lo cierto es que podría haberles salido bien la jugada, salvo que la oposición en España se va a resistir. No vamos a tolerar que ustedes pisoteen los derechos de unos pocos españoles que todavía quieren disentir, porque en el fondo ese es su objetivo: amordazar a la disidencia, silenciar a todo aquel que pretenda dar una voz discordante al pensamiento único que ustedes pretenden imponer. Y si alguien critica al Gobierno, lo calificarán ustedes de delito. Y, sin embargo, si alguien pretende amenazar, incitar al odio, decapitar a un presidente del Partido Popular, hacerle un escrache, un auténtico acoso a concejalas del Partido Popular o miembros del Partido Popular embarazadas, les da a ustedes igual. Ustedes arrojan piedras, queman contenedores y para ustedes todo vale. Mientras que para la oposición, para quienes disienten, nada es aceptable. No diga usted con la boca tan grande, señora Lastra, porque usted ha apoyado siempre todas las manifestaciones que se han hecho masiva y agresivamente contra las instituciones españolas, desde el rodeo al Congreso, cuando ustedes estaban en la oposición, hasta las quemas de contenedores en las calles de Barcelona o incluso aquí en Madrid, en la Castellana. Y todo eso lo han apoyado ustedes cuando estaban en la oposición y lo que pretenden hacer ahora es convertirlo en una auténtica forma de represión desde el propio Gobierno, que es en lo que ustedes están trabajando, en dar un golpe de Estado desde el Gobierno, desde la Moncloa, para implementar e imprimir ese cambio de régimen y construir un Estado y una democracia a su medida, en la que no quepa nadie más. Pues nosotros aquí seguiremos dando la batalla y discutiendo cada una de las barbaridades que ustedes pretenden hacer. Muchísimas gracias.
En turno de réplica, el señor Santiago tiene la palabra por un tiempo de 5 minutos. Presidenta, la verdad voy a ser muy breve porque los argumentos profundos jurídicos que ha esbozado el diputado, la verdad, me van a ser muy difíciles de contestar, ¿no? Gracias, en todo caso, por reconocer, señor Figaredo, la rigurosidad de mi intervención. No puedo decir lo mismo de la suya. La verdad es que el ataque personal demuestra la falta de un solo argumento. Cuando usted empieza una intervención subiéndose a esta tribuna, dedicándose a los ataques personales, aparte de acreditar una solemne ignorancia, lo que demuestra es que carece de ningún tipo de argumento. Yo lo que sí que le ruego, digo por lo de los insultos, ¿no?, un poquito más de educación y demuestre a su familia que el dinero que han pagado por su colegio privado ha servido para algo, ¿no? ¿Se imagina que yo salgo a esta tribuna y empiezo a hablar de cuando a su antecesor Figaredo, por no pagar a los mineros, se tenía que enfrentar a graves protestas laborales durante meses? ¿Recuerda usted eso? Aquí hay que venir estudiado, y ofende quien puede. La verdad, yo no solamente es que tenga cara de bueno, es que soy una buenísima persona, se lo aseguro. Nuestro compromiso con la libertad de expresión es tan claro que hemos presentado ya 3 veces esta proposición de ley. Y fíjense ustedes han acudido a la calle Ferraz con banderas franquistas, con banderas constitucionales con el escudo recortado, es decir, provocando ofensas a altas instituciones del Estado. Esta reforma les viene muy bien para que no les lleven a los tribunales. Han acudido insultando al jefe del Estado. También les viene muy bien esta reforma del Código Penal para que no les acusen de injurias y calumnias a la monarquía. ¿O recuerda usted cuando gritaban la Constitución destroza la nación? Bueno, a lo mejor usted no lo recuerda, pero su ocioso y pancartero vicepresidente de Castilla y León, al que nunca vemos en un despacho, pero vemos en todas las manifestaciones de negacionistas de España, sí lo debe recordar, porque era uno de los protagonistas de ese ejercicio conspiranoico. Es decir, mire, cuando se reconocen libertades fundamentales, lo positivo es que se reconocen hasta a personas que no quieren reconocer esos derechos fundamentales para el resto de la sociedad. Por eso yo les sugiero que, si no van a votar, por lo menos que se abstengan para que no tengan personas como ustedes, que actúan como ustedes actúan, no tengan problemas con el Código Penal. Pero mire, todo lo que ha dicho ha quedado grabado. Y, mutatis mutandis, pues se deberá aplicar Amnistía Internacional, que ya les digo que les ha mandado una carta, a usted también le ha mandado una carta, pidiendo la derogación de todos estos artículos que hemos incluido, o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que debe ser también un peligrosísimo insurgente bolchevique, porque ya lleva dictadas como 10 sentencias condenando a España por estas cuestiones, ¿no? Y, en todo caso, también a la Comisaría de Derechos Humanos del Consejo de Europa, que también insistentemente dice que lo que ocurre en España no es normal. Y, sobre todo, no es normal porque es que reiteradas veces se nos vuelve a condenar y se nos vuelve a condenar. Incluso, le digo más, tenemos una obligación de cumplir con el derecho internacional y con las obligaciones de España ante la Comunidad Europea y cumplir el artículo 10 del convenio. Y eso nos obliga a reformar nuestra legislación. Y eso es lo que estamos trayendo. Nosotros somos gente de orden. No queremos alterar el orden como están haciendo ustedes desde hace tiempo. Con lo cual, la próxima vez, léase la proposición de ley, estúdiela, confronte argumentos que sean mínimamente académicos, que podamos debatir, y creo que toda la Cámara se enriquecerá mucho más y no haber escuchado este lamentable espectáculo. Nada más. Muchas gracias, señor Santiago. Señor Figaredo, también tiene la palabra por un tiempo de 5 minutos. Señor Santiago, España se enriquecería si ustedes y sus socios dejasen de manosear, resobar la legislación española y la Constitución para tratar de indultar
a los golpistas, para tratar de perdonar a los criminales, para tratar de poner en la calle precisamente a quienes delinquen contra el Estado, contra el dinero público y contra los españoles, y por el contrario empezasen a hacer justicia y a perseguir y a meter en la cárcel a aquellos que sí son efectivamente criminales y que han atentado y atentan contra los españoles y contra la vida de muchísimos de nosotros. Señor Santiago, lo que no es de recibo es que usted venga aquí y defienda, como dice usted, la libertad, la igualdad, y hable usted de ataques personales cuando precisamente sus socios de Junts per Cat se dedicaron desde esta misma tribuna a señalar precisamente a un listado de jueces. ¿Dice usted que no? Está grabado y salió. Y son sus socios, a los que usted va a poner en la calle, a los que usted va a amnistiar. Esos son. Y se dedicaron aquí a recitar un listado con nombres y apellidos de jueces, de periodistas y de personas a las que consideraban subversivas y a las que consideran que se debe perseguir, que han montado unas comisiones en este Congreso precisamente para estudiar y perseguir a esos jueces, a esos periodistas que, según ustedes, están teniendo un comportamiento crítico para con el régimen. Esa es su libertad de expresión. Eso es lo que ustedes quieren y lo que ustedes buscan. Y dice usted argumentos jurídicos. Los argumentos jurídicos son que España es de los países de Europa que menos castiga las ofensas contra los símbolos nacionales y contra sus instituciones, porque en la propia Alemania, incluso en el Reino Unido, incluso en Francia, están sancionados los ataques contra el primer ministro y el presidente de la República. Precisamente es muy lógico que eso también se establezca aquí en España. Y como le digo, es realmente el español uno de los sistemas más laxos para con todas estas ofensas y todos estos ataques. Estos ataques que, en definitiva, lo que hacen es subvertir el orden público, sirven para atacar las instituciones de sus propios cimientos y, precisamente por ello, debemos defenderlos, para evitar que suceda en España lo que ha sucedido en algunos otros países y que, precisamente, grupos terroristas como los que usted defendía, señor Santiago, porque eso no es un ataque, como dice usted, personal, eso es su trayectoria. Usted era el abogado del grupo terrorista de las FARC en Colombia. Usted justificaba la violencia de las FARC en Colombia. Y lo que tenemos que evitar precisamente en España es que grupos como ese y esas ideas trasciendan y lleguen a España. Y para eso debemos proteger y defender nuestras instituciones y los símbolos nacionales, para evitar precisamente que ustedes logren salirse con la suya y sigan desmantelando y destruyendo el Estado y la democracia en España. Pero para eso estamos nosotros aquí, para evitarlo y para defender, como le digo, la democracia, la justicia y el Estado. Muchísimas gracias. Señor Santiago, ¿por qué me pide la palabra? Ruego que retire simplemente el diario de sesiones esa afirmación que es falsa, de toda falsedad. Voy a decir cuál es la afirmación falsa, si no les molesta. A pesar de que todo el mundo, por supuesto, hasta el más deleznable de los criminales, tiene derecho a la defensa, eso es una conquista. 71, ya lo he dicho. Entonces, lo he dicho 4 veces, hombre. Silencio, por favor. A pesar de que todo el mundo tiene derecho a la defensa, como no puede ser de otra forma, y que es bastante lógico que los abogados defiendan a personas que tienen problemas con la ley, eso es bastante lógico, pero en todo caso yo nunca he defendido a ninguna organización. Señor Santiago, por favor, haga referencia a la alusión que se refiere. Simplemente que nunca he defendido a esas organizaciones que han mencionado. Yo he tenido el privilegio de ser asesor jurídico en un proceso de paz que ganó un premio Nobel de la Paz y trabajar para el Gobierno de Noruega, que ganó un premio Nobel de la Paz, cosa que ustedes nunca podrán esgrimir. Nada más. Gracias. Muchas gracias, señor Santiago. En turno de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra, en primer lugar, el señor Rego Candamil, por un tiempo de 3 minutos y medio.
Grazas, señora presidenta. Segundo establece o dereito internacional, o exercicio da liberdade de expresión só pode limitarse de forma moi específica en aras de protexer fins lexítimos, cando é manifestamente necesario e con medidas proporcionais e o menos intrusivas posible. Nada disto tivo en conta o Partido Popular. En 2015, o PP aprobou o que podemos chamar de leis da mordaza, en plural, pois se incorporaba ao ordenamento xurídico español dúas reformas do Código Penal xunto coa nova Lei de Seguranza Cidadá que directamente permitían perseguir opinións discrepantes e impor penas e sancións completamente desproporcionadas. Estamos falando dun ataque directo á liberdade de expresión precisamente co fin de tentar controlar e minimizar a contestación, o descontento e a contestación e a mobilización social. A proposta que hoxe debatemos propón derrogar parte dos artigos do Código Penal incorporado naquela altura, mas deixa fora outras cuestións. Elimina, por exemplo, as inxurias á coroa, mas mantén as inxurias ás Cortes Xerais do artigo 496 e as inxurias e calumnias con carácter xeral, ao tempo que derrogaría os referidos á reputación das institucións públicas. Tamén no referido ás ofensas ás religións fican a medias, referíndose só ao artigo 525 e tampouco entra a revisar o 510 sobre a apoloxía do odio, entre outras cuestións. Para reverter os recortes da liberdade de expresión sería preciso facer unha reforma máis profunda do Código Penal ao tempo que se procede a derrogar a chamada Lei da Mordaza, que temos que lembrar que foi unha promesa electoral e compromiso do goberno anterior do PSOE e de Unidas Podemos, aínda incumprido, infelizmente, nesta altura. Cabe destacar que na proposta se introduzan dous novos tipos referidos aos funcionarios públicos que, fora dos casos permitidos por a lei, realicen identificación, censuren ou prohíban actos de protesta. Mais, se se mantiver o resto da legislación vixente, a pregunta é cando poderán aplicarse estes delitos, cando van ser identificacións improcedentes e continúan amparadas por a lei Mordaza. Por tanto, máis unha vez, hai que derrogar a lei Mordaza. Como decía, é preciso facer unha reforma máis profunda do Código Penal para amparar a liberdade de expresión, porque, señor Santiago, vostede sabe perfectamente que as limitacións democráticas e as limitacións á liberdade de expresión non arrancan dos gobernos do Partido Popular e non arrancan do ano 2015. Son consustanciais ao réxime de 78 e son consecuencia dunha transición, dunha mal chamada transición que pactou tanto o Partido Socialista como o Partido Comunista. Eu quero lembrar un dos primeiros casos, no ano 1980, o cantor galego Suso Baamonde foi condenado por inxurias á nación a 6 anos de prisión que pasou no exilio por a letra dunha canción. Por tanto, hai que actuar. Consideramos esta proposta un comezo, un primeiro paso que haberá que mellorar no trámite de emenda e, por tanto, o BNG vai votar a favor e vai traballar para que poida chegar a bon termo. Moito obrigado. Muchas gracias, señor Rego. También por el Grupo Parlamentario Mixto, la señora Velarde Gómez, por un tiempo de 3 minutos y medio. Gracias, presidenta. Señorías, no existe democracia plena cuando puedes acabar en la cárcel por rapear. Te puede gustar más o no, pero rapear no puede ser un delito y ninguna creación, ni artística ni musical, puede ser perseguida hasta el punto de dar con tus huesos en la cárcel. No existe tampoco democracia plena cuando se pena por injurias y por calumnia a la corona, cuando en la práctica y en la realidad, que es lo que hemos visto siempre, son críticas a la institución,
a una institución que, voy a recordar, fue impuesta por el franquismo y que además jamás se ha sometido a un referendo popular donde la ciudadanía pueda votar en libertad pues, sobre la naturaleza monárquica o republicana de la jefatura del Estado. A menudo se confunde y se ha confundido la crítica con las injurias y con las calumnias. No se cuestiona tampoco la libertad de expresión si esa libertad se practica, por ejemplo, en las protestas de Ferraz, que tanto le gustan a su señoría de la derecha ultra y de la ultraderecha. Se ha llamado al rey Felpudo VI, más recientemente también Cornudo VI, Felipe Masón defiende tu nación o los Borbones a los tiburones. Eso sí, no lo hagas rapeando. O bueno, si eres de derecha, puedes hacerlo porque evidentemente los insultos salen gratis y, por supuesto, tienes libertad de expresión. Y decía el señor Figaredo, y hablaba de Alemania, señor Figaredo, ojalá nos pareciésemos muchas veces a Alemania, como lo he dicho muchas veces aquí. ¿Sabe la diferencia que hay entre Alemania y entre España, señor Figaredo? Bueno, no quiere escucharme, pero ¿sabe la diferencia que hay? Bueno, pues que en Alemania no utilizan los símbolos ni la bandera para ofender o ultrajar al resto de los ciudadanos, como hacen ustedes. Ustedes ofenden y ultrajan muchas veces con los símbolos, con nuestros símbolos, al resto de la población y los utilizan para hacer el mal. Así que esa es la diferencia entre España y entre Alemania. Además de que no hay en las calles alemanas, bueno, pues ninguna calle nombrada con un nombre de alguien nazi, y desde luego no se puede hacer apología del nazismo como hacen ustedes aquí en Ferraz del franquismo y no les pasa nada. Así que estaremos de acuerdo usted y yo en con que tenemos que aprobar esta ley para que haya libertad de expresión para todos y para todas, también para nosotras, señor Figaredo. Así que fíjense si estamos de acuerdo con que hay que defender la libertad de expresión, ya que muchos jueces españoles, tan progresistas ellos, nunca procesan a nadie por insultar o por injuriar a políticos progresistas, pero ahora mismo tampoco se ha visto con esos insultos al rey o a la corona. Así que creo que vamos a estar toda la Cámara de acuerdo. No existe democracia plena cuando la Asociación de Abogados Cristianos puede interponer denuncia o querella saturando los juzgados y haciendo pasar por calvarios judiciales a señores como el señor Willy Toledo por cagarse en Dios o contra la procesión, y eso me toca en Andalucía, del coño insumiso o el chumino rebelde en Sevilla y en Málaga. Este último, lo voy a recordar, saldado con una activista condenada en Málaga. Se denuncia por ofensa a los sentimientos religiosos a la vez que, en base a esos sentimientos religiosos, acosan y coaccionan, disfrazándolo de rezo, a las mujeres que van a las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo. Esa es su democracia. Y voy a terminar. No hay democracia plena cuando hoy mismo se quiere investigar a unos payasos porque son proeta, demencial. No existe democracia plena mientras se judicialice y se lleven a los tribunales a payasos, a titiriteros, a cantantes o a raperos. Y gracias, presidenta, termino. Vamos a apoyar esta ley porque la llevamos defendiendo desde 2018, porque son delitos que son arcaicos, que son obsoletos, que devienen del franquismo y que suponen una vergüenza democrática que sigan permaneciendo hoy en el Código Penal en 2023. Quiero señalar también la consideración de su insuficiencia. Hay que derogar la Ley también orgánica 4/2015, la llamada Ley Mordaza, para cerrar el círculo. Y falta, por último, garantizar un comportamiento democrático en las instituciones del llamado Estado profundo, es decir, de aquellos organismos, estructuras y cuerpos que deben garantizar el cumplimiento y aplicación de las leyes y la persecución del delito. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene ahora la palabra el señor Legarda Uriarte por un tiempo de 7 minutos.
Muchas gracias, presidenta. Arratsaldeon, Jaun Andreok. Debatimos, como se ha dicho, una de las cuestiones claves del Estado democrático, cuál es el derecho a la libertad de expresión y sus límites. Un debate recurrente en las legislaturas pasadas alrededor de determinados tipos penales, cuyas iniciativas de reforma siempre fueron tomadas en consideración, pero que quedaban embalsadas en la mesa de la Cámara al prorrogarse sine die los plazos de enmienda hasta que decaían llegado el final de la legislatura. Una historia que recuerda al mito de Sísifo. En cada legislatura hay que subir la iniciativa hasta la cima de la montaña para que finalmente ésta decaiga en este caso, y así tener que volver a considerar de nuevo la ascensión en la siguiente y así volver a repetir el ciclo una y otra vez. Porque, señorías, esta misma iniciativa fue presentada por Unidas Podemos, En Común Podem, En Marea, casi en los mismos términos que ahora en las legislaturas 12 y 14, en todas con la misma suerte, tomada en consideración y embarrancada en los plazos de enmiendas. Esquerra Republicana presentó otra proposición sobre parte de estos mismos artículos en el 2021 con la misma suerte. Junts, otra también en el 21 con la misma suerte. Y también tomamos en consideración la legislatura pasada una iniciativa proveniente del Senado y también con la misma suerte. Señorías, confiemos que ahora no vuelva a pasar la misma historia, porque en todas estas iniciativas, el Grupo Parlamentario Vasco ha tenido siempre la misma postura, votar a favor de su toma en consideración. Siempre hemos entendido que su contenido reclamaba un debate con el ánimo de considerar sosegadamente la propuesta que se nos hacía u otras que pudieran surgir a su hilo. Porque la iniciativa que debatimos, como las del pasado, confronta el derecho a la libertad de expresión con los distintos tipos penales sobre los cuales muchas veces se ha dado la voz de alarma por su desajuste con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con el artículo 10 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Públicas. Y, por su parte, también el Consejo de Ministros del Consejo de Europa, la Comisión de Venecia, la Comisaria de Derechos Humanos de la Comisión de la Unión, el Comité de Derechos Humanos de la ONU y bastantes ONGs, como Amnistía Internacional, también han puesto en solfa en esta materia la redacción e interpretación excesivamente amplia de ciertos tipos penales y su interpretación por los tribunales, llegando a considerar la necesidad de despenalización de determinadas conductas, porque la libertad de expresión debe ser prevalente al ayudar a conformar el debate público-político y la libre participación de la ciudadanía. Por ello, nuestro grupo parlamentario entiende que este es un debate que no debemos rehuir. Con él se afronta una de las cuestiones claves en una democracia liberal, de un sistema liberal de expresión. Con la libertad de expresión, señorías, se funda y a través de ella se identifica a los sistemas democráticos frente a los autoritarios, sin que, por supuesto, ello suponga desconocer los límites del derecho de la libertad de expresión del artículo 10.2 del Convenio Europeo, como todo derecho los tiene, y que en la Constitución se identifican en el apartado 4 de su artículo 20, lo que, sin embargo, ha de interpretarse de forma restringida, pues así lo exige el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, que también se extiende a ideas y expresiones que pueden ofender, conmocionar o perturbar, y sin los cuales no se entiende una sociedad democrática. Sin embargo, el debate y reflexión sobre el derecho de libertad de expresión y sus límites, y los límites que establece hoy en día el Código Penal, consideramos que requiere, como les decía, un examen técnico-jurídico en profundidad y con todos los elementos de juicio, más allá de la voluntad de impulso jurídico que ahora manifestamos y manifiesta nuestro grupo, que nos encontramos ante una cuestión, porque nos encontramos, decía, ante una cuestión no exenta de aristas y ante una proposición huérfana de informes, como por cierto no podía ser de otra forma, lo que demanda, a nuestro juicio, que se reclame al Gobierno informe de la sección de penal de la Comisión de Codificación sobre el objeto y propósito de esta iniciativa, que sin ese dictamen u otros que se consideren oportunos
corre el riesgo, como vulgarmente se dice, de empedrar el infierno de buenas intenciones, y esto es un riesgo que estaría servido. Y voy finalizando, Presidenta. Votaremos a favor de la iniciativa para impulsar políticamente el debate sobre la adecuación del Código Penal al derecho a la libertad de expresión, pero que reclama, como les decía, con carácter preliminar, criterio experto para abordar el proceso legislativo con garantías en una cuestión no menor, como es la modificación del Código Penal, y con la amplitud que se propone. Eskerrik asko, muchas gracias. Muchas gracias, señor Legarda. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor Iñárritu García, por un tiempo también de 7 minutos. Arratsaldeon, Mahaiburu Andrea, Jaun-Andreok, lege proposamen hau berriro datorkigu, Kongresura, Gorte Orokorretara. Ez da lehenengo aldia eztabaidatzen duguna, eta berriro ere errepikatu dira beste legealdietan eman ziren argudioak. Eta nik egia esan da, ez naiz originala izango eta gauza bera egingo dut. Azkenengoetan emandako arrazoiak emango ditut gaur. Lehenengoa da, Espainiak Europar Batasunaren estatuen artean badaukan kode penala eta daukan zigor markoa gogorrenetarikoen artean dagoela behin eta berriro esan dugu. Gero bestaldetik, argi dago ere, eta beste bozeramaile batzuek esan dute, etxeko lanak egiteke daude. Hor daude Europako giza eskubideen auzitegiaren epairmoak eta eraberean Nazio Batuen gomendioak eta ebazpenak. Eta oraindik ez da legedia, oraindik ez da kode penala aldatu. Eta hirugarrenez, adierazpen askatasunaren kalitatea estatu baten ez da neurtzen bakoitzak dituen argudioak eta ideiak defendatzeko eskubidearekin. Ez da gizarte baten amankomunezko ideiak defendatzeko eskubidearekin ez. Kotoizko froga dago hain justu entzuten direnean, defendatzen direnean, gogorrak, mingarriak, batzutan ere nazkagarriak diren argudioak eta ideiak defendatzeko adierazpen askatasunean datza. Hortan datza adierazpen askatasuna, hor dago kotoizko froga. Estatu honetan, eta ez dinot nik, arazo bat dago adierazpen askatasunarekin. Lehen, esan dut nortzuk esaten duten idei hori eta nortzuk eskatzen digute aldatzeko zigor kodea. Eta argi dago defizit bat dagoela, gabezi bat dagoela, eta ordua heldu dela arazo horri aurre egiteko eta neurriak hartzeko. Horregatik eskertzen diot Sumar taldeari gaur ekarritako proposamena, beste legealdi batzuetan egin zuten bezala, ala guk RCrekin batera egin genuen bezala Senatuan joan den legealdian. Señorías, decía que el debate no es nuevo y que las propuestas de modificación del Código Penal que se traen hoy aquí no hacen de España un Estado peor, es más, hacen un Estado con más garantías, un Estado que cumpliría los estándares democráticos fijados por instituciones europeas e internacionales y que por ello vamos tarde. Miren,
lo decía el señor Legarda también, ¿no? Todo derecho tiene unos límites y teniendo en cuenta que el Código Penal y el sistema penal español ya es uno de los más severos de la Unión Europea, ya tienen todos los derechos una limitación intrínseca. ¿Por qué mantener unos artículos que son del pasado, que no aportan nada más que limitación de derechos? Y es una obviedad, además, que hay una deriva autoritaria en el Estado, que no viene solamente de estos artículos arcaicos, sino también de la sanción administrativa vía la Ley de Seguridad Ciudadana, Ley Mordaza, que también espero que en breve se pueda derogar. Y miren, en los últimos años hemos visto hechos tan de otra época, por decirlo de alguna manera, como las racias policiales en esas operaciones araña que llevaron a decenas de personas en Euskal Herria a pasar por comisaría. Hemos visto incluso a artistas en el exilio, a Valtònyc, al señor Abel Azcona, que por cierto yo creo que el señor Sayas, que a usted le ponía como referencia de amistad, también querrá denunciar, ¿no?, el hecho que Abel Azcona por una obra artística tuviera que salir al exilio. O de igual forma el caso de Pablo Hasél en prisión. Yo creo que hechos que no se pueden ver, o no se deberían ver, mejor dicho, en un Estado que se tiene por un Estado democrático y de los más avanzados del mundo y todo esto que se suele repetir. O incluso, como decía la señora Velarde, ¿no?, que manifestaciones satíricas en tono de humor, con un contenido de crítica religiosa, que puedan ser perseguidas y procesadas en un Estado aconfesional. ¿A ustedes, señorías del Partido Popular, no les chirría algo? ¿No les parece que hay algo que igual no está tan bien y que se debería abordar, cuanto menos, un debate tranquilo y sosegado sobre unas mejoras para cumplir las recomendaciones de Naciones Unidas y de la Unión Europea y del Consejo de Europa? ¿Cómo no? Porque al mismo tiempo se busca lo que se viene a llamar el chilling effect, esto de la autocensura de otros artistas, de otras personas, de otros medios, ante el temor a poder ser sancionado. Y miren, un apunte especial merece la corona, y se ha dicho también, con 2 condenas al Reino de España por no haber prevalecido el derecho a la libertad de expresión. Son precisamente aquellas instituciones más altas, aquellas que más poder tienen y que más protegidas están, las que tienen que estar más flexibles a cierta crítica, porque vemos cómo en el Estado español, con una jefatura de Estado, ¿no?, feudal, medieval, hereditaria, que además es inviolable, cómo además se le protege sobremanera, incluso en las Cortes Generales no se pueden desarrollar comisiones de investigación sobre hechos que podríamos decir que en otro caso serían delictivos, por estar sobreprotegida. Y vemos cómo además se recoge una sobreprotección que a todas luces y siguiendo los criterios del Consejo de Europa pues debería ser retirada. Y para acabar, es evidente también que hay una doble vara con este asunto, porque también lo decía otro portavoz, en este momento las críticas más duras contra la Casa Real no vienen de la militancia o de partidos republicanos, vienen precisamente de sectores conservadores, incluso que se llaman monárquicos, ¿no?, cuando dicen esto de felpudos VI, incluso coreándolo frente a agentes policiales, y no creo yo que nadie les vaya a inquietar ni a perseguir. O cuando un ex amigo íntimo de la Casa Real hace comentarios privados, como señora presidenta, no creo que nadie les vaya a denunciar. Ahí se prefiere que se calle y se olvide. En definitiva, ¿recuerdan ustedes aquel lema de Nous sommes Charlie, en referencia al ataque de fanáticos religiosos contra Charlie Hebdo? Pues el derecho a la libertad de expresión estriba de eso, en el derecho incluso a las críticas más duras, incluso aquellas que nos puedan herir en algún momento, nos resulten desagradables, pero de eso va la libertad de expresión. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Iñárritu. Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya tiene la palabra el señor Pujol Bonell, por un tiempo de 7 minutos.
Presidenta Armengol, gràcies. Senyores i senyors diputats, bona tarda. Avui debatem sobre la llibertat d'expressió i els límits d'un dret fonamental que es defensa i es practica cada dia. Fa una setmana aquí mateix els dèiem que l'Estat ha de fer net, que no es pot empastifar més. I avui, per parlar de la llibertat d'expressió, recordem que la democràcia és una actitud que hauria d'impregnar-ho tot i ho hauria d'impregnar sempre. Però els temps són difícils. A Europa bufen mals vents per la llibertat d'expressió. I el Reino d'Espanya també. Si fem memòria, el PP no va trobar cap urna de l'1 d'octubre i una part de l'estat obscur i profund encara no ho ha paït. A la vegada el PSOE, el PSOE, es va equivocar votant el 155. Quin greu error. Aleshores, en aquell moment, molts, en lloc de pensar que el PSOE havia anat cap a la dreta, que hi va anar, molts van fer veure que el carril de la dreta havia quedat buit. I a partir d'aquí la història és desgraciadament coneguda. A Espanya, el sistema de partits, senyores i senyors diputats, es va obstinar a anar contra les roques. Arribada de Vox, neofranquisme. Avui, Déu-n'hi-do, quin festival de nostàlgia. Intent de retrocés de drets i de llibertats. Per això alertem, des de Junts, que a l'estat espanyol la democràcia està en regressió. Nosaltres no ens posarem la capa de superheroi per salvar Espanya. No ho farem. Junts senzillament defensa i defensarà la nostra llibertat i el dret de Catalunya a ser allò que col·lectivament vulguem ser. És l'hora de sacsejar la zona de confort d'un estat espanyol que voldria tenir els catalans com a xaiets, quiets i muts en el marc de les autonomies del 78. Però els catalans no som xaiets ni estem muts. Però això sí, sempre defensarem la democràcia. I aquí és quan entrem de ple en el debat de la llibertat d'expressió. Coneixen Pere Calders? L'escriptor català més genial del segle XX a l'hora d'escriure contes, irònic i punyent. Calders escrivia: ai de teves a meves, de teves a meves. Quina reflexió més bonica, quina aposta per l'empatia. La llibertat d'expressió, senyores i senyors diputats, també hauria de ser això, empatia, veritat i respecte. Però què passa? Passa que sovint el joc polític se sustenta en els relats fake i en la mentida. En l'altra cara, insisteixo, en la cara de la veritat, i en aquest punt a l'estat espanyol topem amb una greu contradicció. Hi ha una censura, diguem-ne, que legal, que acceptada, la que diu que no es pot tocar, per exemple, la monarquia. Aquesta democràcia de fonaments molt fràgils s'indigna poc amb la mentida i pot embogir amb la veritat. Quina contradicció. Per exemple, no es pot dir que la monarquia espanyola és una SA corrupta i que la tropa dels Borbons sempre ha hagut de fugir, cames, ajudeu-me, per lladres o per deslleials. La Fiscalia, recordem-ho, va trobar fins a 13 delictes al rei emèrit. Els uns estaven prescrits, és cert, els altres emparats per la seva condició reial, i en la resta Hisenda va posar la catifa perquè regularitzés la corrupció. L'emèrit de les comissions de l'AVE a la Meca evita processos judicials per qüestions de forma, no pas de fons, i si no que ho preguntin a una tal Corina. Però si ho dius, si expliques que la monarquia és un despatx de comissionista, que la nit del 24 de desembre cada any fa discursos a la tele on parla d'exemplaritat i de decència, si dius tot això ets pell, pots anar a la presó. Que no ho veuen que no anem bé, que això és el món al revés. Això és el món al revés. Ets raper, fas una cançó dient que el rei roba i el rei roba i et jugues la presó. Per això aquest debat és tan important. I per això és important fixar-nos en el cas d'en Josep Miquel Arenas en Valtònyc. Espanya el va condemnar, sí, el va condemnar, a 3 anys i 6 mesos de presó per cantar una veritat. En canvi, a Bèlgica van despenalitzar les injúries a la corona arran del seu cas. Que un raper pogués acabar a la presó els va obrir els ulls. Nosaltres també hem d'obrir els ulls. I a l'Espanya política què? Ara sí, ara no. El portaveu del PNB ho ha dit. Ara sí, ara no. Senyors del PSOE, ara sí,
Ara toca, ara no toca, ho tenim clar, no encara, com anirà això? Per cert, com expliquen que en aquest congrés la diputada Míriam Nogueras parli aferrada a la veritat i per haver estat descriptiva i crítica els jutges l'amenacin? Com ho veuen? Pregunto, encara que durant anys hagin convertit l'estat de dret en una bola de plastilina, la justícia és l'altre intocable? L'opció de Junts és acabar amb aquestes censures. Els límits de la llibertat d'expressió no poden ser ni la por ni un codi penal dur que freni segons quins debats abans que arribin. Joaquín Orías, professor de dret constitucional, ho explica molt bé. L'ofensa per discrepància no és delicte. El problema és que tenim intolerància a les opinions diferents, afirma Orías, i això és diferent. Quina veritat, la intolerància a les opinions diferents. I en política més encara, perquè d'aquesta intolerància, alerta, se'n deriva la repressió. José Luis San Pedro també adverteix: sense la llibertat de pensament, la llibertat d'expressió no serveix per res. Als anys 2018, 2019, 2020, l'Espanya política va portar als tribunals, sí, als tribunals, el debat polític del Parlament de Catalunya. Quina vergonya! Ho recorden? La mesa del Parlament va rebre 21 requeriments per coartar la llibertat d'expressió. Per què? Per què? Doncs perquè el Parlament de Catalunya volia parlar de la monarquia, sempre la monarquia, i del dret a decidir. Això és tot. En el lloc on s'ha de parlar, es volia parlar. Quin drama. Quin drama, eh? És molt poc exemplar, i això va per tots, omplir-nos la boca parlant de democràcia a totes hores, democràcia, 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 i que a 600 quilòmetres hi hagi diputats que no puguin debatre lliurement perquè la por a la veritat ha silenciat la força de la veritat. I vaig acabant. Per cert, les esquerres, també les esquerres, Sumar, Podem, on eren vostès i els pensadors i els artistes que els acompanyen quan a Catalunya no es podia parlar de tot perquè l'Estat i els governs així ho van decidir? On eren? No parlem del segle XVIII, ni del XIX, parlem tot just de fa 4 dies. Hem estat sols. Els independentistes hem estat massa vegades sols. Senyor Pujol, ha d'anar acabant. Surtin del búnquer. Facin que el Congrés sigui un mirall, com ara, com avui, com aquesta tarda, defensant la llibertat d'expressió i defensant, quan toqui, quan sigui el moment, coses tan elementals en democràcia com el dret de les nacions a poder decidir. Avui la proposta de repensar els límits de la llibertat d'expressió per driblar totes les censures, subtils o poderoses, trobarà el vot favorable de Junts per Catalunya. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. El grup parlamentari republicà té la paraula la senyora Vall-llosera Balenyà, per un temps de 7 minuts. Sí, bona tarda, diputats. Moltes gràcies. Diputades, ara li preguntava al company Pisarello si vindrà a la mateixa presó que jo o a una altra, perquè fa un moment l'han enviat a la presó, i té molt a veure amb el que estem parlant. En realitat, he quedat sorpresa que hi hagués un torn en contra, perquè és que sembla quasi impossible que ningú pugui fer un torn en contra davant de la defensa de la llibertat d'expressió. Doncs hi ha hagut torn en contra. I de vegades et planteges si això és una càmera oculta que està fent-se per veure quines reaccions tenim davant de la inconsistència absoluta i del retorn al passat que representen en determinats plantejaments, però és real. Diputades i diputats, hi ha una sèrie de diputats aquí que pensen que encara la legislació és massa dèbil, és massa tènue, o sigui, que pensen que per cremar una foto del Borbó has d'anar a la presó, però per dir que lo cuelguen por los talones, escolti'm, això res, gratis, tu, perquè això és llibertat d'expressió.
Doncs és sorprenent. És sorprenent perquè té a veure amb la vara de medir. I té a veure també amb la paraula més vella que segurament tenim en tots els idiomes, però que l'hem aconseguit convertir en una paraula completament buida, que és la de llibertat. És a dir, quan tu parles de llibertat aquí, s'entén prendre canyes. Quan nosaltres parlem de llibertat allà, s'entén poder dir, poder pensar, poder viure, poder ser el que volem. Clar, així és impossible que d'alguna manera ens posem d'acord, perquè estem parlant de conceptes ontològicament que no tenen res a veure. Libertad para ir al bar, libertad para fumar, libertad para contaminar, llibertat... No estem parlant d'això, estem parlant de la llibertat que configura el pensament. Hi ha una cosa curiosa que passa últimament, des que es va fer aquest binomi Ley Mordaza, modificació del Codi Penal, que després en parlaré, i és que tu estàs a casa veient la tele i veus un programa i dius, ui, aquests se les carregaran. Ui, aquests? Directes al tribunal. I efectivament, directes al tribunal, porque la Virgen del Rocío, la Virgen del Rocío, cómo atacó a las convicciones religioses de no sé quanta gent. Per l'amor de Déu, era un gag. I van acabar encausats. I va acabar en Domínguez. I va acabar Antoni Soler. I estan acabant periodistes nostres. I estan acabant gent que es dedica a fer caricatures als diaris. I estan acabant els que diuen los borbones son unos ladrones. I insisteixo, los ladrones son unos borbones, no. Però te van a colgar por los pies, sí, la qual cosa és molt més violenta. A l'entorn d'això, i com que el que diré començaran a dir allò de retiren-lo del diari de sessions, volia fer un comentari. Ens agradi més o ens agradi menys, i a mi per un tema vital no m'agrada gaire, estem al 2023. Nosaltres podem demanar que es retiri de l'acte de sessions el que ens doni la gana, però és que les sessions ara són retransmeses. Seguirem fent gaire el ridícul aquell de retiro-lo del diari de sessions quan algun YouTube lo puede repetir 3 milions de vegades? I això té a veure amb la consciència de fins on arriba la capacitat que tenim de transmetre idees. Per tant, és obvi que al segle XXI la llibertat d'expressió ha de ser un límit, ha de ser una definició, diríem, no de no ingerència, sinó de no sotmetiment. I aquest és un concepte interessant. És un concepte interessant perquè els que la defensem, i aquí interessa dir que faig un comentari político-personal, és poder cremar les banderes que ens dongui la gana. L'espanyola, sí, però si algú crema la catalana, escolti'm, és que m'és absolutament indiferent. Que es cremi la foto del rei, sí. I si algú crema la del president del govern de la Generalitat, doncs per ell farà, contaminarà una miqueta més. És a dir, tot allò que ens ofèn ens fa saber qui som i hem d'estar disposats a escoltar-ho per créixer col·lectivament. Acabo amb 2 comentaris. És obvi que votarem a favor. Ja no sé quantes vegades hem plantejat aquí que allò de les injúries a la corona es derogui d'una punyetera vegada. No sé si són 10, 12, 14. Aquí sí que em veig amb l'obligació de demanar al Partit Socialista i a Sumar que no la deixin amb un calaix dormint el son dels justos. És a dir, que sigui tramitada, que ens en sortim, perquè, deia abans, juntament amb la llei Mordassa, són els 2 elements repressius que acaben essent en una autocensura de la pròpia societat. I no hi ha societat més morta que la que s'autocensura. Acabo amb 2 comentaris. Hi ha una frase que diu, saquen los rosarios de nuestros ovarios. I això té a veure amb les clíniques abortives. El que es fa allà no és llibertat d'expressió. Allò és assetjament i està en el Codi Penal perquè nosaltres, juntament amb els grups de la majoria d'esquerres, el vam introduir. I allà es quedarà, perquè no és llibertat d'expressió. I per acabar, aquest criteri de transparència i de democràcia, diríem una mica avançada, que aquí no hi és, però per això els hi proposo, i és que contra més altes siguin les institucions, més sotmeses han d'estar a la capacitat de crítica. Contra més protegides estiguin les persones per la seva acció pública, més han d'estar a l'ull de la crítica de tota la ciutadania. I contra més antidemocràtica sigui una institució
contra menys legítima sigui una institució, com ara la monarquia, més crítica li hem de poder fer, perquè és l'expressió de la ruïnesa sobre la qual es va fonamentar aquest estat. I necessitem poder-la criticar. Vostès ens portaran a la presó quan critiquem els desnonaments, quan ens manifestem contra els desnonaments, contra les hipoteques, contra el preu dels aliments, però només els ofendrà la crítica o a la monarquia, o a la bandera, o a la religió. Com es nota que tenen pisos, poden menjar i bones escoles. Moltes gràcies. Gracias, señora Vallugera. Por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Leal Fernández, también por un tiempo de 7 minutos. Gracias, presidenta. El Pleno de esta Cámara vuelve a debatir, como sucediera en la pasada legislatura, sobre una de las condiciones claves en el desarrollo individual, uno de los fundamentos esenciales de la sociedad democrática, la libertad de expresión. Una libertad de expresión que contribuye a la construcción y fortalecimiento de un Estado democrático y que, como ya señalaron las Cortes de Cádiz, la libertad de comunicar las propias opiniones es algo consustancial a la democracia por ser un freno en sí mismo a la arbitrariedad de los que gobiernan. Porque así resulta, de los valores de libertad y de pluralismo político, nuestra Constitución protege en el artículo 20 la libertad de expresión que tiene por objeto nuestros pensamientos, ideas y opiniones. Ahora bien, las libertades de expresión e información de ningún modo son derechos absolutos. Ambas tienen una serie de límites derivados, como sucede, de la veracidad o cómo se produce cuando hay una colisión con otros derechos fundamentales. El propio apartado cuarto del artículo 20 de nuestra Constitución establece límites expresos a estas libertades, citando, entre otros, el respeto a los derechos fundamentales, el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y la protección de la infancia y de la juventud. Pero no solo encontramos límites en nuestro propio texto constitucional. Tal y como declara el Convenio Europeo de Derechos Humanos en su artículo 10, el ejercicio de estas libertades conlleva una serie de deberes y responsabilidades. Deberes y responsabilidades, una expresión que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha ido modulando durante los últimos años, construyendo una innumerable jurisprudencia acerca del contenido y protección de este derecho. Señorías, el legislador no puede ni debe obviar las resoluciones de los organismos internacionales, como son las recientes condenas a España por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación precisamente con la protección a la libertad de expresión. Asuntos tan recientes como este mismo año el caso Fragoso da Costa. Todas estas condenas ponen en evidencia que el poder legislativo del que formamos parte debe abrir un debate sosegado con el fin de consensuar las reformas que son necesarias, que deben de acompañar los criterios evolutivos en la interpretación que nuestros propios tribunales deben de hacer, adaptándose en su aplicación a los nuevos tiempos y al ejercicio, es cierto, cada vez más pujante de la libertad de expresión. La posición del Grupo Socialista no ha variado. Como ya dijimos en anteriores ocasiones en este mismo hemiciclo, la reforma del Código Penal debe de partir desde el consenso y alejada de posiciones maximalistas y extremistas.
Para alcanzar este marco, el del acuerdo necesario y conveniente, es imprescindible que el Partido Popular se aleje de la extrema derecha. Una extrema derecha que ha convertido en una forma de hacer política la agitación, el odio al contrario, el señalamiento y el menosprecio a todas aquellas personas que no piensan como ellos. Hay líneas rojas que nunca se deberían traspasar, señorías, ya que lo único que hacen es deslegitimar las instituciones y contaminar el debate público. Porque conviene no olvidarlo, la Constitución, y así lo recoge en numerosas sentencias del Tribunal Constitucional, no reconoce en ningún caso el derecho al insulto, quedando fuera del ámbito de protección constitucional las expresiones que son absolutamente vejatorias, es decir, las que en concretas circunstancias y al margen incluso de la veracidad sean ofensivas o ultrajantes y resulten a su vez impertinentes, aún incluso para expresar opiniones o informaciones. Como tampoco, señorías, nuestra Constitución protege las expresiones que inciten directamente a la violencia o al odio entre comunidades o supongan menosprecio o humillación a las personas. Señorías, consideramos deseable abrir un debate moderado y sosegado sobre esta necesaria reforma, que evite el inmovilismo y que incorpore las aportaciones desde la jurisprudencia y la doctrina jurídica. El Grupo Parlamentario Socialista, por tanto, va a ser favorable a la toma en consideración de esta proposición de ley. Queda para su debate y tramitación parlamentaria las aportaciones que realizaremos durante la misma, atendiendo al principio de proporcionalidad. No podemos ni debemos en ningún caso dejar de proteger la dignidad y el respeto a las instituciones de nuestro Estado democrático de derecho. Nuestras instituciones son garantes de los derechos ciudadanos y, como tales, deben de ser respetadas y preservadas. La tutela institucional de las víctimas del terrorismo es una obligación de Estado. Perseguir a los autores de delitos de enaltecimiento del terrorismo, proteger a las víctimas a los que se menosprecia o humilla. La protección a las víctimas debe de prevalecer y prevalece sobre cualquier otro objetivo. Con estas premisas, consensuar las reformas legislativas, buscar el fortalecimiento de las instituciones y mejorar la confianza de la ciudadanía, podremos encontrar el punto de encuentro de esta reforma. Este es el compromiso de las y los socialistas, la defensa de la democracia, el Estado de Derecho y la libertad de expresión, pero siempre con unos límites esenciales, el de que las palabras nunca pueden incitar al odio que lleva a la violencia. Y voy a terminar, presidenta. Señorías, hace ya más de 20 siglos, el filósofo griego Plutarco señalaba que el odio es una tendencia a aprovechar las ocasiones para perjudicar a los demás. Frente al odio y frente a los odiadores, Plutarco señalaba a la política como el arte de sustraer al odio su carácter eterno. Convertir en realidad esta utopía también es nuestra tarea legislativa. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Leal. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Sayas López, también por un tiempo de 7 minutos. Buenas tardes, señorías. Vamos a hablar con claridad en esta tribuna. Ustedes no han traído esta proposición de ley porque quieran mejorar la libertad de expresión. Ustedes han traído esta proposición de ley porque quieren dar impunidad al odio, porque la libertad de expresión está perfectamente garantizada en nuestra Constitución.
Otra cosa es que a ustedes les dé tanta alergia a la Constitución que ni tan siquiera se la hayan leído. Y yo lo que les recomiendo es a ustedes y a los señores del Partido Socialista que lean más la Constitución y que la pisoteen menos, porque el problema que tiene este país no es el Código Penal. El problema que tiene la democracia no es la ley, son ustedes, que se están dedicando desde el Gobierno de España a erosionarla y a demolerla. Ese es el problema que tiene la democracia en España. Nuestra Constitución y nuestra democracia se erosiona cuando se dan indultos a quienes han dado un golpe a la Constitución en Cataluña. Nuestra democracia se erosiona cuando se ataca a los jueces acusándoles de prevaricar, cuando lo que hacen es juzgarles a ustedes no por lo que piensan, sino por los delitos que cometen. Nuestra democracia se erosiona cada vez que dan una amnistía como un precio a un chantaje para tener 7 votos en este Parlamento. Y desde luego, la democracia se erosiona hasta el fango cuando hacen una moción de censura de la mano de Bildu, que es un partido que no se ha desapegado ni un milímetro de la banda terrorista ETA. Fíjense, si no se ha despegado ni un milímetro de la banda terrorista ETA, que cuanto más apuestan ustedes por blanquearlo, más se empeñan ellos en demostrarles lo que son. El otro día, cuando presentaban al candidato de Bildu al Parlamento Vasco, lo hacían de la mano de 3 exjefes de ETA para recordarles a ustedes de dónde vienen. Y ustedes están haciendo una moción de censura en Pamplona de la mano de un partido que hace actos con jefes de una banda terrorista y que ha llevado a más de 100 condenados por terrorismo en los últimos 10 años. Y vienen aquí a hablar de respeto al Estado, de decencia democrática y de respeto a la Constitución. Es que si les quedara vergüenza, por lo menos hay cosas que no se atreverían a decir. Estos delitos no son ninguna excepción en la Unión Europea. Delitos semejantes a estos están en Alemania, donde, por ejemplo, se castiga con 5 años las injurias al presidente federal, con 5 años las injurias a las instituciones del Estado, con 5 la apología al nazismo, que es lo más comparable al terrorismo de ETA que tenemos aquí. Porque, claro, el nazismo en Alemania hay que perseguirlo. Cuando aquí se ha aniquilado a toda una sociedad porque pensaba diferente, aquí hay que permitir que eso se enaltezca. Hombre, por favor. Y podría poner ejemplos de Bélgica, de Portugal y de Italia. Pero es que lo que de verdad es una excepción en toda la Unión Europea no es nuestro Código Penal. Lo que es una excepción en Europea es tener un gobierno con comunistas dentro, apoyado por un prófugo de la justicia, que está sustentado por quienes han dado un golpe a la Constitución y por quienes no se han apeado ni un milímetro de una banda terrorista. Eso sí que no pasa en ningún otro país de la Unión Europea, para vergüenza y para bochorno de la inmensa mayoría de los españoles. Y sí, señorías, ustedes no vienen aquí a defender la libertad de expresión, vienen a cargarse la España constitucional. A eso es a lo que han venido. Y antes ustedes lo hacían solos. Hoy cuentan ya con el acompañamiento no solo cómplice del Partido Socialista, sino que el Partido Socialista se ha convertido en un protagonista de la indecencia. Y por eso cada semana viene aquí a una subasta de la infamia, trayéndonos la semana pasada la amnistía, esta semana la derogación de estos delitos del Código Penal, y así en 4 años habremos arrasado la democracia. ¿Y todo para qué? Para que el peaje político del chantaje el Partido Socialista lo pueda pagar y quedarse en el sillón. Eso es de lo que va esto. Porque la novedad no es que este cambio legal lo traiga un partido comunista, que es la antítesis de la libertad, ni que este cambio del Código Penal lo traiga el nacionalismo y el independentismo más arcaico que lleva décadas sentado en este Parlamento defendiendo lo mismo. La novedad es que ahora esto viene protagonizado por el Partido Socialista. Esa es la novedad, que hoy el ataque al Estado, el ataque a nuestra democracia, el ataque a la Constitución se está perpetrando desde el Gobierno, que es el principal garante que debería defenderla. Porque hoy la mayor amenaza que tiene la democracia española es nada más y nada menos que el presidente del Gobierno, el señor Pedro Sánchez. Esa es la mayor amenaza que tiene la democracia de nuestro país.
Por otro lado, también es verdad que es llamativo que ustedes, cada vez que traen una reforma del Código Penal, los delincuentes aplauden con las orejas. Porque traen una reforma, primero, para abaratar la malversación, para que robar dinero público para fines políticos salga más barato. Oiga, los corruptos les aplauden encantados. Después traen otra para que dar un golpe a la Constitución salga gratis. Desde luego, todo el independentismo que a ustedes les apoya y todos los que están condenados por los delitos que han cometido también les aplauden. Traen una ley que se suponía que venía a mejorar la igualdad de las mujeres y lo que hace es poner a 1000 agresores rebajando su condena y a 100 violadores y agresores sexuales en la calle por su culpa. Pero no por culpa de Podemos, por culpa del Partido Socialista, que sin su voto no hubiera salido esta ley adelante. Los violadores han aplaudido esa ley en todas las cárceles de España. Y hoy traen una ley que a los que viene a favorecer es a los que tratan de inundar con odio la democracia española. Antes, el Partido Socialista no la defendía. Ahora sí, porque ya no es obrero, ya no es español, ya solo es PS, el partido de Pedro Sánchez. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sayas. Continuamos con el punto del orden del día relativo a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Republicano para garantizar